Entre Ríos se referencia por sus dos ríos principales, los que delimitan de costa a costa el río Paraná y el río Uruguay, pero verdaderamente es una provincia entre ríos total, porque en el norte, lindando con Corrientes, el río Guayquiraró nos marca una frontera natural de una belleza singular, tan singular como poco reconocida como una de las ecorregiones con la que se cuenta en nuestro territorio, la del estero de Liberá. Para avistar aves y pájaros silvestres en su hábitat natural es una de las más ricas en especies. De hecho, hemos avistado casi 40 diferentes en solo 3 días y en muchos kilómetros de tránsito y tantos otros de caminatas por senderos y vizcacheras. Los sonidos del silencio en el ambiente es muy importante. Es lo que invita a prestar mucha más atención al entorno, porque es el oído lo que marca el rumbo, a la dirección de la mirada, que permite la búsqueda del movimiento de una rama, de unas hojas y descubrir una figura estática o el vuelo fugaz. Para el avistaje, es la percepción del oído lo que descubre un sector a dónde apuntar la lente de la cámara. Por eso nuestros sonidistas son los que marcan con sus micrófonos parabólicos las direcciones a transitar. Son como nuestras brújulas buscadoras. Así es como veremos a lo largo de los capítulos, de tal para cual, el método de adentrarnos al universo de la avifauna, que por su canto veremos un aspecto fundamental y significativo, porque la salud de nuestro medio ambiente se ve en la abundancia y libertad de los pájaros. Observar pájaros con su plumaje, en su morfología y en su comportamiento natural es una de las actividades principales de los avistadores. Pero en estos programas de tal para cual haremos referencia a cómo prestar atención y cómo hacer para poder ver sus trinos y cantos. Y la herramienta ideal para esto son los sonogramas gráficos, los que facilitan el cómo iniciarnos a ser oidores y reconocerlos. El silencio es un aliado fundamental y que a modo de figura y fondo se realzan los sonidos de la naturaleza. La búsqueda nos lleva a recorrer caminos secundarios, montes nativos, banquinas poco transitadas y así poder grabarlos, para luego ver las señales sonoras que dibujan sus sonidos y comparar sus notas musicales y frecuencias. Tan rica y viva es esta ecorregión de los esteros que hasta hemos podido observar una especie perteneciente a otra región más norteña. He visto muchas otras especies, no solo, si bien mi estudio se basa sobre cardenal amarillo, yo también hago un relevamiento de todas las especies de aves que hay en los campos donde estoy recorriendo. Y sí, hay muchas. Y he encontrado inclusive hasta especies que no han estado citadas para la provincia de Entre Ríos, donde yo estoy trabajando. Tal es el caso de un corbatita blanco, Esporofila leucóptera, que es
una especie, un pajarito. No tiene distribución actualmente en la provincia de Entre Ríos. Lo más cercano es la provincia de Corrientes. Por alguna razón lo encontré, pude tomar una fotografía y bueno, pienso en documentar ese registro para que sea un aporte a la ciencia y a la ornitología, para que se considere por ahí seguir investigando y buscando más presencia de la especie en la zona donde fue encontrado, y quizás con eso poder extender el área de distribución que tiene actualmente, que no llega a la provincia de Entre Ríos. Está bueno que estos registros los comunique, digamos, a la comunidad científica y para el resto de la gente, dar a conocer que una especie que no tenía cita para un lugar haya sido registrada, bueno, y hay especies que comienzan a aparecer con mayor frecuencia y bueno, eso quiere decir de que se están corriendo las poblaciones por alguna razón. Bueno, es muy importante para el campo de las ciencias tener en cuenta, en general, para el público en general, que las aves no cantan para nosotros. El canto de las aves tiene una función biológica y social dentro de las comunidades de aves, y lo que llamamos científicamente canto tiene una función reproductiva. Por eso en las temporadas de ciclo reproductivo suele incluso encontrarse las aves en el campo cantando y con sus repertorios mucho más completos. Soy becaria de CONICET, ya desde mi tesis doctoral, digamos, que vengo trabajando en esta línea. Me orienté con el estudio de las aves por una cuestión de gustos. Y bueno, y ahí comenzó todo, que era nuevo, era una línea de trabajo nueva más que nada para la zona, si bien ya en otros lugares ya se estaba trabajando. Acá en Entre Ríos particularmente no se estaba haciendo nada. Y bueno, ahora para mi doctorado elegimos Polioptila domicola, que es la conocida tacuarita azul, que es una especie que tiene amplia distribución. Acá, digamos, en el monte entrerriano se la ve muchísimo. Tacuarita azul, mira. Ah, ahí está, mira. Este canta hermoso, mirá, una variedad de canto. Es muy linda también a la vista y bueno, y tiene un canto esta especie muy variado, más allá del canto común que se conoce, que nosotros científicamente lo llamamos canto reproductivo, porque es el canto por el que el macho atrae a la hembra. También tiene otros sonidos mucho más cortos, que son lo que yo describo en este trabajo, que son las llamadas. A ver, describinos un poco tu trabajo a partir de estos sonogramas que son bueno, en general podemos diferenciar los cantos de las llamadas a partir de que las llamadas son mucho más cortas en duración y también hay particularidades en las frecuencias. Este sonograma son llamadas que se utilizan para alertar de un depredador, incluso para cuando nosotros nos acercamos al nido, que vendríamos a ser como los predadores de esos pobres pichones, aunque no les hagamos nada. Yo lo que estoy buscando es qué relación existe entre las vocalizaciones y el éxito reproductivo. Es decir, cuáles son los patrones que hacen que determinada hembra elija determinado macho. Qué características del canto son las que hacen que un macho sea mejor que otro macho, o que hacen que una determinada pareja tenga mayor éxito reproductivo que otra. Pero siempre cuando están nidificando, cuando tienen huevos o cuando tienen sus pichones, se ponen en alerta y vocalizan muy seguido, repetidas veces, machos, hembra. Suelen juguetear bastante con el tema de las vocalizaciones, cantan por un lado cuando incluso el nido suele estar en árboles opuestos. La tacuarita azul es una especie que aprende a cantar, entonces como que
eso es lo que le permite justamente incorporar mucha más variación de vocalizaciones, incluso de sílabas y de frases en su comunicación. La polioptila tiene un cortejo previo, no tan de danza, pero hay un cortejo cariñoso, digamos, entre ellas, aparte del canto. El canto de los pájaros lleva una información biológica. Nosotros los que lo estudiamos decimos que el canto tiene dos partes, una introducción y un trino. Y ese trino es el que lleva realmente el mensaje. El trino es como la segunda parte de ese canto, que suelen ser sílabas como mucho más repetidas. Y la introducción sería como te voy a decir algo y luego va el mensaje. En general, digamos, las estructuras de los cantos se presentan de esa manera, más que nada los paseriformes. Y bueno, siempre que, digamos, que los cantos de los pájaros se vean afectados, se ve afectado, obviamente, que su ciclo reproductivo. Los pájaros se enamoran por su canto y si no pueden comunicarse a través de su canto, conocer a qué corresponde determinado, o sea, con qué contexto asocio determinada llamado, determinado sonido que está haciendo ese pajarito. Y bueno, todo eso lleva mucha dedicación, mucho tiempo en el campo, mucho tiempo de aparte de grabación, de observación, amigarse un poco también con la especie, evitar que cada vez que llegues no te esté todo el tiempo haciendo una llamada de alerta y también dejarla que ella se explaye. Y bueno, nosotros trabajamos mucho con el canto, digamos silvestre, evitamos hacerles playback, evitando todo el tiempo el estrés de la especie. Las llamadas de contacto es un sonido bastante más agradable, es como más bien un silbido y son sílabas, digamos, es una secuencia de sílabas bastante más larga y generalmente lo que puedo observar es que cuando emiten este sonido, cuando lo emite el macho se acerca a la hembra o al revés, cuando lo emite la hembra se acerca al macho. Por eso, digamos, tenemos la seguridad de que es una llamada de contacto, exactamente. Hay estudios que indican que las aves que se encuentran en zonas urbanas tienen incluso cantos mucho más plásticos, se adaptan a cantar en momentos en el que el ruido es menor y cortan sus cantos en momentos en el que el ruido aumenta. Pero también hay estudios que indican que aves que antes estaban en la ciudad ya no están más. Digamos, no se sabe si han migrado al monte o qué es lo que ha pasado. Otra problemática importante a nivel comunidades de aves es el tener aves en jaulas para escuchar su canto. Anteriormente mencionaba esto de que las aves no cantan para nosotros y las aves que están en jaula, cuando las tenemos enjauladas en una casa y disfrutamos de su canto, en realidad cantan por estrés. Cantan justamente emitiendo una señal de estrés biológico muy importante. No cantan justamente para poder encontrar pareja o para poder reproducirse. Las aves no cantan para nosotros. El Club Amigo de las Aves Silvestres de Entre Ríos, CASER, es una ONG conservacionista ambiental que surge con la necesidad de promover el conocimiento y la distribución de la avifauna de la región. Y cuenta entre sus miembros a especialistas, uno de ellos, el sonidista de grabación de ambientes naturales, Raúl Spice, quien nos da asistencia técnica y una clase magistral
sobre cómo funciona el canto de las aves. Los cantos de las aves son los sonidos más complejos del mundo natural, relativo a la comunicación entre los animales. En las aves, el órgano fonador por excelencia es lo que se llama siringe, que está entre los bronquios y la tráquea, en una forma de Y invertida, rodeada por los músculos siringios, que en las aves canoras, o sea, las aves que tienen el canto aprendido, llegan a ser hasta 8 músculos. En cambio, las siringes menos evolucionadas tienen solamente 2 pares de músculos que pueden emitir sonidos mucho más primitivos, por ejemplo, como las palomas, los patos. Aparte de la siringe, el tracto vocal es importante para darle la coloratura propia de cada especie al sonido que corresponde. Los sacos aéreos son los que insuflan el aire a través de los pulmones y los bronquios, y desde la siringe hasta el pico, pasando por la tráquea, la laringe y la boca, es lo que va a modificar en sí mismo el diámetro y la longitud de este tracto vocal para darle la coloratura propia. La siringe funciona algo parecido a lo que nosotros cuando jugamos con un globo inflado y dejamos escapar el aire apretando el pico y estirando. En este caso vemos el cachilo ceja amarilla, que es muy común de ver en el campo, estirando su cabeza y su pico hacia arriba para acomodar el tracto vocal y así dar la resonancia que corresponde a su trino. El sonograma es la representación gráfica de los sonidos. En cuanto a la intensidad, está representada por el color, que son los tonos más claros hacia el amarillo, son los más intensos. Este sonograma, que parece un poco complejo, pero lo podemos simplificar a un blanco y negro para estudiar mejor la especie que nos interesa y hacer las mediciones que corresponden. En este caso es el sonograma del reclamo de comida de pichones de tacuarita o ratona común. Vemos cómo llegan hasta la parte superior, que incluyen frecuencias que nosotros no alcanzaríamos a escuchar. El canto de crespín consiste en notas puras, es un trazo casi horizontal, sin contenido armónico ni de muchos agudos. En este caso el fraseo consiste en 2 sílabas, la segunda está con un poquito más elevación en la frecuencia. En el caso del urutaú vemos una repetición de notas en sentido descendente, la frecuencia va bajando y las notas no son tan puras como en el crespín porque tienen una cierta variación, sobre todo en la última parte. Se llama trino la repetición de notas. En este caso vemos el sonograma del Pitiayumí, que en la primera parte las notas se presentan un poco más espaciadas y ascendentes, y en la última parte, desde la mitad hacia adelante, tenemos una repetición con una tasa más rápida y con la frecuencia casi constante. Contenido armónico llamamos a cuando el dibujo de la frecuencia fundamental se repite hacia arriba hasta tener mucho contenido de agudo. En este caso es el ejemplo del venteveo. La modulación de frecuencia se ejemplifica con el zorzal colorado. Vemos que se mantiene en un rango chico en la parte de la frecuencia entre los 2000 y 2500 ciclos, con ondulaciones, con arcos hacia arriba y hacia abajo, con tonos bastante puros. Muchas especies tienen el canto a dúo,
donde la hembra y el macho cantan juntos, en ocasiones al unísono, es decir, el mismo tipo de canción, los dos juntos, y en este caso, en cambio, tenemos al aronero que tienen un canto diferente. En este sonograma vemos el canto del macho en la parte superior y la hembra en la parte inferior. El macho tiene una tasa de repetición mayor, es el que empieza el canto y lo termina. La hembra se agrega algunos segundos después. Otras formas de comunicación entre las aves son sonidos no vocales, por ejemplo el golpeteo sobre la madera de un árbol de un carpintero donde está posado. Vemos los últimos grupos de trazos a la derecha, verticales, que son dos grupos de 4 golpes cada uno. Al principio tenemos el canto un poco diversificado y luego escuchamos los golpes. Este es un sonograma de la calandria, una de las mejores cantoras que tenemos dentro de las especies en nuestra provincia, Entre Ríos. Vemos la diversificación que hay de las formas de onda, de la intensidad, de la modulación de frecuencias, del contenido armónico. Es un largo fraseo que para nosotros es algo más melodioso que un canto de una especie más primitiva. Ahora escuchamos también que en partes imita algunas otras especies. El nombre científico de la calandria es Mimus saturninus. Mimus viene del latín mimo, que significa que imita. Ahora escuchamos. Ahora vamos a seleccionar una partecita de este sonograma, lo marcado en verde, y la vamos a expandir y vamos a escuchar cómo la calandria imita a una golondrina. Ahora en el sonograma siguiente vemos la comparación entre el sonograma y el canto propio, el audio de la calandria grande imitando a la golondrina y el canto original de la golondrina doméstica. Vemos que tanto el audio como el sonograma son muy similares. Bueno, así como las personas tenemos nuestra tonada, depende de la región donde estemos, las aves también, depende del lugar de su nacimiento y su crianza, tienen sus dialectos. Un ejemplo de dialecto para visualizar en un sonograma es la repetición del trino final, que es lo que le va a dar la zona correspondiente del chingolo. Vemos en el canto del chingolo acá algunos cantos de contacto y en el centro vemos el canto propio, y la repetición del trino final son 4 trazos casi verticales, que eso nos van a dar una idea de su lugar donde viven. Esto fue grabado en el centro de Entre Ríos, esto en la zona centro-oeste, cerca de Diamante, y esto en la zona sur de Entre Ríos, cercano a Gualeguaychú. Bueno, en algún momento que estemos de avistaje vamos a ver alguna silueta a lo lejos o muy a contraluz y vamos a tener que esperar que cante para ver de qué especie se trata o individualizarla. Podemos dudar que este es un morajú, por ejemplo, pero hasta que no nos cante no vamos a poder identificarlo. Y aquí tenemos posibilidades de qué ave puede ser. Puede ser un morajú, puede ser un tordo pico corto, un varillero negro, un varillero congo. Fijémonos en el sonograma la diferencia de los cantos. Este es el morajú. Este es el tordo pico corto. Este es el varillero negro. Y por último el varillero congo. Una vez que cantó el ave que no visualizamos perfectamente, podemos identificar de qué especie se trata.